Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bueno, en este tiempo, tanto el pastor como mi persona, vamos a estar hablando acerca del libro de Job y les damos la bienvenida a todos para que estén atentos, para que realicemos juntos este estudio y podamos aprender lo que el Señor nos trae en este día. Bueno, y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en la mano del Señor para que tanto nosotros aquí como ustedes en sus casas puedan absorber conforme a la voluntad de Dios lo que Él tiene para con nosotros en este tiempo. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Señor, nosotros queremos poner en tus manos este tiempo de estudio, Señor, que seas tú tomando el control. Señor, reconocemos que tu palabra en estos tiempos se hace aún mucho más pertinente y necesaria. Nosotros queremos ser un pueblo, nosotros queremos ser de tus hijos que se cimienten, Señor, en tu palabra, que nuestra fe sea fundamentada en lo que tú dices en la Biblia, Señor. Padre, ilumina nuestras vidas, nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para con este libro, Señor, el cual a partir de hoy vamos a ir estudiando. Mi Señor, mi Padre de la Gloria, yo quiero poner en tus manos la vida de los hermanos, la vida de María Teresa y mi vida, para así, Señor, poder gozar de esta bendición que es estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Haciendo un poco la introducción del libro de Job, manera de estudio, debemos saber algunos detalles importantes. El primer detalle importante es que en este libro las críticas que se han hecho al libro a nivel histórico es que el libro representa una fábula. Y ha estado ese debate entre si el libro realmente se basa en una historia real o en una historia inventada, en una fábula, en un cuento. Hay textos que apoyan este hecho, el hecho de que el libro de Job es histórico, o sea, que fue verdadero, que esta historia fue verdadera. Pasajes bíblicos como Ezequiel 14:14 y 20 y también Santiago 5:11 dan evidencia, estos escritores dan evidencia de que Job fue una persona que realmente existió. También María, no sé si quieras hablar un poco de Uz. Bueno, Uz se conoce que en esta tierra puede que quede hacia Arabia y se dice que, de acuerdo a los estudios, que Job era descendiente de Noé. Y vemos que al principio del versículo 1 nombran eso, de la tierra de Uz. Y de acuerdo a eso se podría decir, de acuerdo a los estudios, que él venía de la descendencia de Noé. Algo también importante es que este libro en el Antiguo Testamento es un libro fascinante que llama mucho la atención debido a la reflexión del sufrimiento que puede vivir una persona al perderlo todo, que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de este primer capítulo 1 del día de hoy que vamos a estar hablándoles. Ok, para un poquito más de historia en cuanto a la veracidad del libro y como un libro histórico y basado en la vida real de un personaje, es que él, como lo decías tú, la historia se basa en que todo aconteció en la tierra de Uz. Y si recordamos bien y vamos a Génesis capítulo 10, él dice que Uz, o nos dice que Uz era hijo de Aram, y Aram es hijo de Sem, y Sem fue el primer hijo de Noé. Es decir, que Job, se presume que Job era descendiente directo de Noé. Es por eso que esta hipótesis da mucho más peso a lo que es la historia real del libro de Job. Hay cualquier cantidad de acontecimientos que también dicen que puede ser que no es posible de que sea una historia real, porque el libro como tal, o el género literario en el cual fue escrito el libro de Job, es en prosa, es como especie de un poema.
Entonces, se dice que es improbable que los diálogos que tuvo Job con sus amigos, cuando estos le preguntan, ellos se responden, pudo haberse mantenido realmente. Es como que si tú y yo estuviésemos teniendo una conversación, pero la tuviéramos cantando. Entonces imagínate María, el libro de Job es un libro histórico, entonces basado en eso dicen que es una historia ficticia, pero hay muchas cosas, repetimos, que hablan de que Job es un libro histórico, que Job fue una persona real y las cosas que le sucedieron fueron acontecimientos o sucesos reales, cosas que, que le pueden acontecer a cualquiera, porque Job sufrió, algunos dicen que sin merecerlo, otro que fue merecido, porque no hay una persona buena. Y eso es todo lo que vamos a ir desarrollando, al menos el día de hoy. Sí. Hemos visto un poco acerca de la introducción del libro de Job y en base a eso vamos a comenzar a resolver las preguntas para desarrollar el estudio. A principio de semana les enviamos un cuestionario de preguntas. Esperamos que las hayan podido responder y las hayan podido resolver para poder tener un mejor desarrollo del estudio del libro de Job, específicamente el capítulo 1. Entonces vamos a comenzar a leer la primera pregunta del cuestionario, que era completación. Y bueno, tenemos que la primera pregunta, según los primeros 5 versículos de Job, ¿qué tipo de persona era Job en las siguientes áreas? Aquí se pide que solo contestemos con una o 2 palabras, es suficiente. Tenemos que moralmente, de acuerdo al versículo 1, nos habla que era una persona íntegra, o en otras versiones como la que tengo yo, de Reina Valera, perfecto y recto. Esa es la respuesta de la primera, de la A. De la A. Íntegro y recto. Exacto. Ahora vamos a la B. Familiarmente, de acuerdo al versículo del 2 al 4, se nos dice que fue padre de 7 hijos y 3 hijas. En la C tenemos que materialmente, de acuerdo al versículo 3, era una persona muy rica, era muy rico. Y en la parte D, espiritualmente, del versículo 1 al 5, era una persona temerosa de Dios y ofrecía holocaustos por sus hijos. Básicamente, lo que se enfoca esta primera parte de estas primeras 4 preguntas en los primeros 5 versículos, y es lo que vemos en el capítulo 1, que estos primeros 5 versículos hablan básicamente de lo que es la personalidad de Job. Habla de términos morales, términos materiales, términos familiares y espirituales como tal. Se dice que era una persona perfecta y recta, es decir, que era moralmente íntegro y recto. Familiarmente tenía muchos hijos. Cuando digo hijos me refiero tanto hijas e hijos, eran en total 10. Y materialmente era muy rico. Y esto se medía por la cantidad de bienes que tenía. También habla de la cantidad de cosas que tenía. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas y muchísimos criados. Y espiritualmente era temeroso de Dios y ofrecía holocaustos por sus hijos. Es decir, era una persona que trataba en lo más posible de agradar a Dios. Me llama mucho la atención, y esto es lo que vamos a prestar atención un poco en esto, porque en el versículo 3, al final del versículo 3, dice que están diciendo, bueno, su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas y muchísimos criados, punto y coma, y dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es decir, que era una persona muy distinguida y muy conocida. No era grande en estatura, pero, o sea, cuando dice que era grande no se refería a la estatura, sino de la personalidad, que era una persona distinguida. Entonces seguimos adelante. Bueno, en la pregunta 2 es
La escena que se proyecta en los versículos del 6 al 12 presentan a Satanás en diferentes aspectos. Aquí nos toca completar. En la A tenemos como uno de los, de acuerdo al versículo 6, hijos de Dios. Es decir, ¿cómo se presentaba Satanás? ¿Cómo se presentaba Satanás? Satanás se presentaba como ¿qué? Según el versículo 6. Como uno de los hijos, ya que dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, en la Biblia se identifica, al menos en esta parte de la Biblia, que era un hijo de Dios. ¿Sí? ¿La ve? La ve como alguien que siempre anda recorriendo la tierra. Es decir, el versículo 7 dice que Satanás hacía un recorrido por la tierra. Y esto es literal. Esto es literal. Satanás recorría la tierra literalmente. No es algo metafórico, pero sí es literal. Él tiene la capacidad de rodearse por la tierra, de estar por allí, de caminar, de estar. Aunque es un ser espiritual, tiene la capacidad de hacer ese tipo de cosas. De hecho, Satanás es alguien real, y mientras que nosotros tengamos el concepto de Satanás como un diablito con un tenedor, vamos a estar mucho más propensos en caer. Pero Satanás es una persona real que recorre la tierra como un león rugiente buscando a quien la C. Como alguien que duda de los motivos del que es fiel a Dios. Versículo 9 al 11. ¿Cómo dicen los versículos del 9 al 11? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y allí vemos Satanás duda de los motivos del que es fiel a Dios. Es decir, él está tratando de poner en tela de juicio la integridad de esta persona, de Job, que hasta mismo Dios le dice: ¿no te has fijado en mi siervo Job? Persona íntegra y todas estas cosas, lo que dice Dios, o cómo se expresa Dios en cuanto a la persona de Job. Pero Satanás trata de engañar o de ser a esa persona que está allí. Fíjense que él es el acusador. Él dice, bueno, él es como es porque tú lo has bendecido, porque tú le has dado esto. Y ahí Satanás está mostrando su naturaleza. Satanás está mostrando quién es, cómo es. Él es el acusador, él es el que hace daño. Entonces, fíjense que Satanás deja entredicho: ¿quién no te adoraría así? Es decir, que nuestra adoración o la adoración de Job dependía de los beneficios que Dios le daba a Job. Y ponía, obviamente, como ya lo estamos diciendo, en tela de juicio lo que es el corazón de Job. Sí, adelante. Y en la parte de hacer daño, en la parte de, dice, como alguien que puede causar daño al ser humano. Y eso es interesante porque hay un concepto errado de algunas personas que piensan: como yo soy hijo de Dios, Satanás no puede hacerme daño. Dios se está expresando de Job de una manera hermosa, de una manera muy bonita. Fíjense, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le responde: de recorrer la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, Dios tiene un buen concepto de Job, Dios ama a Job, pero con todo y eso, Satanás tiene la capacidad de hacerle daño a Job. Así es. Seguimos adelante. En la 3, los versículos del 13 al 19 describen la cadena de desastres que azotaron a Job.
y piden que los describamos brevemente. La A, vemos del versículo 14 al 15, la pérdida de bueyes, asnas, criados. ¿La B? De acuerdo al versículo 16, la pérdida de ovejas, criados. La C, de acuerdo al versículo 17, la pérdida de camellos, criados. La D, de acuerdo al versículo 18 al 19, la pérdida de sus hijos y sus hijas. Aquí vemos que se resalta mucho en cuanto a que perdió todo, no solo lo material, sino lo familiar. Perdió, como quien dice, está perdiendo las bendiciones que Dios le había dado. Y según seguimos viendo en el 4, ¿cuál fue la actitud de Job ante toda esta pérdida? De acuerdo al versículo 20-21, y nosotros podríamos pensar que humanamente él podía negar a Dios, y no, hizo todo lo contrario. De acuerdo al versículo 20-21, dice la palabra de Dios: entonces Job se levantó y rasgó su mano, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, como tenemos que responder brevemente, solo vamos a colocar adoró y bendijo al Señor. Vemos que exaltó a Dios a pesar de la desgracia que estaba viniendo a su vida. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la segunda parte del cuestionario. Y la segunda parte trata de falso o verdadero. Y nos tocaba colocar, si era verdadero, colocar una B, y si era falso, una F en los espacios en blancos. En la 1 nos habla que Uz se refiere a una región geográfica antigua. Vemos que es verdadero. De acuerdo a la introducción que le estuvimos dando al principio, el pastor les mencionaba en Génesis capítulo 10, del versículo 22 al 23, les mencionaba acerca de que era una región que sí existía. Por lo tanto, es verdadero. En la 2, Job era perfecto en el sentido moral, nunca pecó. Y lo vemos en el versículo 1, ya en la parte final, que dice: temeroso de Dios y apartado del mal. De acuerdo a esto, es verdadero, ya que tanto él como su esposa se mantenían separados de las influencias y actividades que pudieran corromperlos. Eso es de mucho ejemplo para nosotros en nuestra vida cristiana, ya que nos enseña a cuidarnos lo que hay alrededor de nuestra vida y que no corrompa nuestros principios y nuestra creencia, el cuidarnos. La 3. Y hago ahí una pausa porque cuando leemos perfecto, lo leemos de una manera literal, y no es una manera literal. No hay que desprenderse de que Job era una persona de carne y hueso como nosotros. Pero cuando la Biblia hace referencia a ese hombre perfecto y recto, está hablando de lo intachable en cuanto a su parte moral. Es decir, que él era una persona, tanto él y trataba de expresar a su familia que eran personas que no cedían al mal moral, es decir, trataban de hacer las cosas bien, sus negocios, todas las cosas en el buen sentido de la palabra correctamente. Claro, buscaban de cuidarse. Y como dice el pastor, unas personas de carne y hueso, así como somos nosotros. Y sobre todo, Job buscaba de vivir en el mundo, pero no convertirse como se convierten las personas en el mundo. 3. El temer a Dios implica que Dios quiere que los seres humanos lo reverencien. Eso es verdadero. Y lo vemos en el versículo 5, que dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.
De esta manera hacía esto todos los días. Y es impresionante ver que Job cuidaba no solo su vida espiritual, como lo estamos viendo, a nivel moral, sino que también cuidaba la vida espiritual de sus hijos. Y él tenía una reverencia, y la reverencia es que nosotros nos rendimos, demostramos amor y respeto hacia una persona, en este caso a nuestro Dios, al Creador. Y eso es lo que hacía Job, hacía esa reverencia. Claro, y esto nos deja una enseñanza. Aquí en tan corto como ya el cuarto, quinto versículo, ya nos deja una enseñanza. Y es que cuántos de nosotros, como padres, tenemos el cuidado de pedir a Dios por nuestros hijos, de velar porque estos no hagan las cosas mal. ¿Será que a nivel espiritual nosotros estamos velando por la vida espiritual de nuestros hijos? Cuidar de que, porque la Biblia dice allí, iba sus hijos, en el versículo 4, iba sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. En base a eso, a esas fiestas que hacían, dice la Biblia que Job, luego de estos convites, de estos festejos, Job ofrecía un holocausto, ofrecía un sacrificio, rendía adoración a Dios e intercedía por sus hijos. En este tiempo tal vez no esperemos a que nuestros hijos hagan una fiesta para poder luego pedir, sino que debe ser constante. Y yo creo que la intercesión de Job por sus hijos era constante, no solamente por esto, sino que Job lo hacía constantemente. Y nosotros como padres debemos cuidar eso y interceder por nuestros hijos constantemente. Velar por nuestros hijos a nivel de su vida espiritual. Es muy importante. 4. La prosperidad de Job era prueba de que Dios bendice a los que luchan por obedecer todos los mandamientos de Dios. Aquí es falso. ¿Por qué? Bueno, es falso porque todo pasa bajo la voluntad de Dios, bajo su soberana voluntad. Durante los reinados, quiero poner este ejemplo, hay un rey en particular que se llamaba Onri. Él reinó en la parte de Israel. ¿Se recuerdan que Israel sufrió una división del reino? Después de Salomón se dividió. Exacto, después de Salomón. Judá, Israel. Empezaron a tener rey en Judá, rey en Israel. En Israel este rey Onri era un rey que era conocido como un rey el cual era muy poderoso y capacitado, pero no estaba bajo los mandamientos de Dios, pero vemos que era poderoso. Poderoso, y por ser poderoso y ser capacitado, en cierta manera, en términos humanos, era reconocido. El reino prosperó, el reino de Israel. Israel, en el reinado de Onri, en cierto modo prosperó, pero no contaba con el favor de Dios. Sí. Entonces vemos que ahí es falsa la afirmación, porque la prosperidad de Job no era una prueba de que Dios bendice a los que luchan por obedecer todos los mandamientos. Aquí esto hay que explicarlo muy bien, porque Dios es soberano. Y la palabra de Dios dice que Él desea bendecirnos y que Él nos ama. Y hay muchos pasajes que apoyan esta tesis de que Dios prospera a la persona buena, a los que le siguen. Hay cierta verdad y cierta falsedad en la afirmación. La cuestión está cuando nosotros hacemos de esto una fórmula para alcanzar algo. Es decir, entonces como Job era una persona que intercedía por sus hijos, era una persona recta y hacía esto y aquello, entonces yo, por querer ser acaudalado o rico como Job, entonces yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. Y de eso no se trata, porque se trata es del corazón. Se trata de que Dios bendice cuando Él ve tu corazón. Así es. Y bueno, el libro de Job es una prueba fidedigna de que esto, que lo que está bien o lo que está mal, o el mal es para las personas malas,
y el bien es para las personas buenas. Cuando empezamos a pensar o comenzamos a pensar de que a las personas buenas solamente le pasan cosas buenas, ahí empezamos a equivocarnos. El rey Usías, hablando de los reyes, también, luego de la división de los reinos, este rey Usías también, dicen que fue muy capacitado y la Biblia nos habla de prosperidad, de seguridad, de conquistas militares, de reputación, de respeto, de poder, pero exactamente en el versículo 16 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas, la Biblia dice que cuando Usías llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a su Dios. Entonces, estamos viendo personas infieles a Dios que prosperan. Entonces, no se trata de cuán bien o cuán mal te portes, se trata es de Dios. Así es. Y si vamos, una última parte, en el capítulo 21 del mismo libro de Job, Job afirma que la prosperidad, que los malos prosperan también. Entonces, las personas malas prosperan. Obviamente, Dios ayuda a prosperar a las personas que le buscan de corazón. Pero hay personas que toda su vida han buscado a Dios y son personas humildes. Son personas que no tienen mayores riquezas, pero son personas humildes que genuinamente aman a Dios. Entonces uno se pregunta, bueno, esta persona que ama a Dios, que es tan íntegro, ¿por qué no es millonario como Job? Podemos caer en eso. Sí, y algo aquí que quisiera compartirles, así como dices que uno pensar de que el que le va mal, el que obra mal le va a ir mal. Y dice que una de las grandes verdades de la palabra de Dios, del cristianismo, es que Dios está al lado nuestro y quiere derramar bendiciones. El concepto negativo de algunas personas es que Dios busca castigarnos, no concuerda con las verdades bíblicas de lo que estaba aconteciendo aquí en la vida de Job. Y bueno, continuando con las verdaderas Entonces, falsas. para concluir este punto, si ponemos verdadero está bien, pero si ponemos falso también está bueno, porque se puede prestar para las dos interpretaciones siempre y cuando las sustentemos de una manera correcta. Okay. ¿Sí? Bueno, la 5 dice, Satanás tiene autoridad para controlar los elementos de la naturaleza. Aquí lo vamos a cortar rápido. ¿Satanás tiene autoridad para controlar los elementos de la naturaleza? No. ¿Por qué? Primero, Satanás está sujeto siempre a Dios. Una cosa clara y firme es que él de una u otra forma espera la autorización de Dios para poder tocar algunos aspectos de la vida de Job. Así es. Y Dios, como autor de todas las cosas, como creador, es el único que tiene la potestad de mover las cosas como a él le parezca. Bueno, seguimos con lo de verdadero y falso. En la número 6, Satanás ejerce su autoridad en los seres humanos, creando las ocasiones para la tentación. Eso es completamente falso. Y de acuerdo aquí en el capítulo 1 de Job, vemos que el Señor nos hace recordar, primero que nada, que Satanás no tiene la autoridad. Dios le dio permiso que atacara lo externo, más no exacto, más no la vida de Job. Y vemos que algo que también me hace acordar en cuanto a cuando Jesús estuvo en el desierto, que el Señor Satanás lo tentó, mas no cedió. Y muchas veces esto nos pasa en nuestra vida, que nosotros, el Señor nos manda que debemos resistir, y resistir al adversario que viene a causarnos daño, sobre todo como quien dice, si somos hijos de Dios, Él no va a tener la autoridad de hacer con nosotros lo malo, solo que ya queda de nuestra parte. Claro. Dos cosas. El versículo 12 del capítulo 1 de Job dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, Satanás, el enemigo, pudo tocar las cosas en las que Dios le dijo, hazlo, pero su vida no la toque. Y en ese momento Satanás
quedaba impedido de tocar la vida de Job en ese momento. Tocó hijos, es decir, familiares, pertenencias, pero nunca tocó lo que fue la vida de Job como tal. Sí. Y segundo, el tema que hablas de la tentación en el desierto, Satanás coloca las tentaciones. Satanás te presenta la carta, el menú. Tú eliges qué puedes elegir del menú y qué no. En este caso eso se llama libre albedrío. Nosotros somos responsables de nuestros pecados porque según nuestra concupiscencia, Satanás presenta la ocasión para caer y nosotros podemos decir sí o no. Obviamente esto tiene una respuesta o unos resultados que vendrán luego si nosotros accedemos al pecado o no accedemos. Entonces Satanás como tal no ejerce ninguna autoridad en ese sentido para con los hijos de Dios. La número 7. Satanás practica la rivalidad con Dios porque es eterno como Dios y no fue creado por Dios. Eso es completamente falso. Primero, Satanás es un ángel. De hecho, el versículo 6 presenta que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, de cierta forma se podría interpretar de que entre los hijos de Dios también está Satanás, como un hijo de Dios, según a la luz de lo que dice el versículo 6. Pero tenemos que tener cuidado con esto, porque ciertamente si hay una rivalidad con Dios, porque Satanás quiere la adoración para Él. Él quiere que nosotros le adoremos a Él y no a Dios. En esa parte hay una rivalidad, pero primero es una persona que está bajo la autoridad de Dios y segundo, Él fue creado por Dios. Fue creado por Dios. Entonces, yo quisiera aquí decir algo. Satanás como tal, él intenta de una u otra forma imitar a Dios, pero hace una mala imitación de Dios. Él trata de que las personas que adoran a Dios se confundan para que de una u otra forma queden esclavizadas bajo el pecado, queden esclavizadas bajo sus propios sentimientos para poder rendirle o estar en adoración a Satanás. ¿Sí? Adelante. La número 8. Satanás fue el instrumento utilizado por Dios en traer las calamidades a la vida de Job. Versículo 8. Es verdadero. Disculpen. El versículo 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Como vemos, es verdadero. Dios le dio permiso a Satanás para que atacara en la vida de Job. Seguimos con el 9. Las calamidades que acontecieron a Job y a su familia se debían al pecado en la vida de Job. Completamente falso. Y vemos que no había pecado. Y lo vemos en el versículo 20-21, que nos dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vemos aquí que no hubo pecado en Job. Y es una respuesta lógica porque dice que él era un hombre perfecto y recto. Con eso ya queda respondido. Y la respuesta que da Dios, o cómo se expresa Dios de Job. Primero, la Biblia dice que él era el más grande de todos los orientales, por allí. Y segundo, dice Dios de Job, en el versículo que leímos hace unos momentos, versículo 8, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque pensando en algo, el más grande de todos los orientales
el más grande de todos los orientales, y esto habla de la persona de Job, más lo que dice Dios, persona recta y todas estas cosas, ¿será que nosotros, o que Dios podía expresarse así de mí en la actualidad? Si Dios tuviera que de una u otra forma describirme a mí, ¿será que usaría las mismas palabras que usó para Job o usaría otras palabras? Sería interesante saber eso. Sí, y ya por última parte, la número 10, en todo lo que aconteció a Job, no pecó. Esto es verdadero. Y lo vemos en el versículo 22, que dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job estaba claro. Job no pecó y no le atribuyó o no se puso a llorar por tu culpa, Dios, ¿por qué haces esto? Sino que no atribuyó despropósito a Dios. Ya para culminar, me gustaría dejar algunas cosas claras para cerrar este tiempo de estudio como tal. Primero, es que estudiando el libro de Job nos vamos a dar cuenta que no es el sufrimiento lo que nos aflige. Lo que nos aflige realmente es el sufrimiento injusto. Es decir, cuando tú y yo éramos pequeños y nos portábamos mal, nuestros padres nos castigaban y bueno, hay justicia en esto porque lo hicimos lo malo. Pero sufríamos más cuando nuestro hermano hacía alguna travesura y nos culpaban a nosotros y nos castigaban a nosotros. Entonces nos están castigando injustamente, por eso sufrimos, por eso está el sufrimiento. Cuando nos portamos mal, somos castigados. Pero lo que nos vuela la cabeza aquí en el libro de Job es que muchas veces nos portamos bien, pero ¿qué pasa? Hacemos lo mejor que podemos y justo cuando estamos esperando recibir algo, dígase recompensa o lo que sea, somos golpeados y somos vulnerados y nos tambaleamos. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de nosotros es que cuando nos portamos bien, cuando somos personas correctas, nos van a pasar cosas buenas. Pero bueno, aquí vemos que en Job no fue así. En Job no fue así. Job, una persona recta, le pasaron cosas que tal vez él no merecía. Yo no soy de las personas que comparte la idea de que decirle que Job tenía algunas cosas malas y por eso Job lo hizo. Por eso Dios hizo eso con Job. Realmente la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Job era una persona recta y si leemos bien, vemos que era así, que solamente fue porque Dios quería hacer ver a Satanás que Job era un hijo de Dios íntegro y que nunca iba a suceder. Obviamente hay flaquezas en la vida porque el sufrimiento de Job era injusto y se queja por eso. Para terminar, yo quisiera decirles algunas cositas, 4 cosas o 4 principios que para nuestra vida nos van a ayudar. Lo primero, o el primer principio, es que enfrentamos un enemigo que no podemos ver, pero es real, y ese es Satanás. Tenemos un enemigo que no podemos ver, eso no significa que no es real. A Satanás no lo podemos ver, pero sigue siendo real, y tenemos que estar pendientes de eso. El segundo principio es que hay adversidades que soportamos, que no merecemos, pero que son permitidas. Y son permitidas por un propósito eterno. En el misterio de la voluntad insondable de Dios, nosotros nunca podemos explicar las cosas o entenderlas completamente. Es por eso que no debemos tratar de agarrarnos de cada hilo del profundo plan de Dios, porque no lo vamos a entender todo. Si nosotros no seguimos este consejo que el libro de Job nos está dando, nos veremos cada vez más desconcertados y finalmente más contrariados y amargados. En ese momento es que Satanás va a obrar y va a poderse meter en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, hay que aceptar que las adversidades que soportamos, que no merecemos, son permitidas por Dios. Son permitidas, no que Dios las hace, pero que Dios las permite con un propósito. Él tiene el control total y porque lo tiene el soberano derecho de permitir las adversidades que no merecemos. El tercer principio es que hay un plan que examinamos, que no entendemos, pero que es el mejor.
La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son iguales a los de nosotros. Entonces así nosotros nunca vamos a entender en la totalidad el plan de Dios, pero ahí está. Y por último, hay consecuencias que experimentamos que no podríamos prever, pero que son necesarias. Lo impresionante de todo esto es que en el transcurso de la mayor parte del libro es que el cielo guarda un silencio, Dios guarda un silencio para ver las reacciones de Job. Y luego, más adelante, vamos a ver las reacciones de Dios o la respuesta de Dios para con Job. Yo creo que este es un buen tiempo lo que es cómo se entretejen las cosas, cómo es una persona recta ante los ojos de Dios y por último, entender la capacidad de reacción de un hijo de Dios, que no atribuye despropósito alguno al plan de Dios. Así es. ¿Qué tal si terminamos con una oración? Adelante. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por permitirnos realizar este estudio, un estudio fuera de lo común, ya que nos toca a distancia, Señor. Pero gracias por los instrumentos que nos permites tener para poder llevar tu palabra, Señor, a los hogares de nuestros hermanos, en los que ellos puedan también aprender, así como también tú nos has hablado a nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que todo pasa bajo tu soberana voluntad, Señor. Gracias por enseñarnos que tú eres grande, soberano, y que siempre tienes un propósito para nuestra vida. En medio de las aflicciones, en medio de las desgracias, en medio de las tristezas, allí estás, Señor, para levantarnos y ayudarnos a continuar. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú con ellos y sé tú guardando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis Dios hermanos. les bendiga.